Bueno, esta noche vamos a empezar una serie de estudios que tiene como título, y dígalo conmigo, ¿verdad o consecuencias? ¿Verdad o consecuencias? En unas 2 semanitas, a partir de hoy, vamos a estar hablando acerca de este tema, de la verdad y de las consecuencias. Pero mire, de entradita, yo quiero que usted también repita conmigo esta frase que mucha gente dice hoy en día y quizá usted alguna vez la ha dicho. No importa lo que creas, con tal que seas sincero. ¿Alguna vez usted ha escuchado esta frase? ¿Alguna vez a usted le han dicho esta frase? ¿Alguna vez usted ha dicho esta frase? ¿Alguna vez usted se ha identificado con esta frase? No importa lo que creas, con tal que seas sincero. Suena muy romántica, suena muy tierna, suena muy dulce y está bien para una novela, para un libro o para una película. Y le voy a decir por qué. Porque oculto detrás de esa frase hay una perversidad de parte del diablo. Lo que está diciendo ahí dice entre líneas es que la verdad, o más bien la mentira, está por encima de la verdad. Lo importante es que tú seas sincero. Es lo que quiere decir esa frase. Alguien dijo que uno puede estar sinceramente equivocado. Amén. Esta expresión ha sido usada, está siendo usada y seguirá siendo usada por muchos, en su mayoría para justificar sus actos y otros para esconder su ignorancia. No importa lo que creas, con tal que seas sincero. Esa expresión o ese estilo de vida que algunas personas incluso han adoptado, entonces pone por encima la verdad de la palabra de Dios y pone por encima entonces las emociones y los sentimientos a la voluntad. Y dice la Biblia que ustedes y yo fuimos creados conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y entre otras cosas, Dios nos dio a usted y a mí una voluntad. Diga voluntad. Mire, se lo voy a poner de esta otra manera, a ver si me logra captar la atención, si logro captar su atención. Hay veces que la gente se enamora y se enamora de la gente que no debe de enamorarse. Y entonces cuando le preguntan, pero ¿cómo te pudiste enamorar de él? Y entonces ella dice, ay, man, es que tú ya sabes que el corazón no se le manda. ¿Ha escuchado esa expresión? Que al corazón no se le manda. Esa es una aberración. Si usted y yo no somos capaces de decidir a quién amamos, no somos capaces de nada. El amor es una decisión que se expresa a través de emociones, a través de sentimientos, a través de todo lo que nos rodea. Pero usted y yo decidimos a quién. Amén. Entonces, no es cierto eso de que no importa lo que tú crees o lo que tú sientas, con tal que seas sincero, porque se puede estar sinceramente equivocado. ¿O acaso es la sinceridad el ingrediente que convierte a algo en verdad? ¿Usted cree que la sinceridad basta? Imagínese que hay una enfermera en el hospital, está una persona muy grave y de repente necesita un medicamento. La enfermera entonces quiere ayudar al enfermito, quiere darle primeros auxilios, quiere socorrerle en ese momento y entonces emplea un medicamento. Lo que provoca que esta persona, lejos de que se mejore, se agrave y casi hasta se muera. Y entonces se descubre que la enfermera en cuestión, pues quiso ayudar al enfermo, pero le dio una medicina equivocada.
Y le preguntan, bueno, pero ¿por qué le dices esa medicina? Es que sinceramente yo quería ayudarlo. ¿Lo ayudó? Fue sincera en su deseo, pero ¿lo ayudó? ¿Verdad que no? Es un ejemplo muy burdo de lo que pasa muchas veces en la vida suya y en la vida mía. Queremos apelar a la sinceridad como si la sinceridad estuviera por encima de la verdad. Amén. Repito, se puede estar sinceramente equivocado. Lo que usted y yo creamos sí importa y hace mucha diferencia. Ahora imagínese que usted tiene el deseo, usted tiene el anhelo de llevar a sus nenes, ahora que empieza el calor, a llevar a sus hijos de paseo a la isla del Padre. Y entonces usted, en ese deseo, en ese querer suyo de ver a sus hijos jugando ahí en el agua y todo eso, empieza a hacer sus planes y todo el asunto. Y de pronto usted entonces llega al lugar donde está la autopista 83 y usted viene de norte hacia sur. ¿Sí está conmigo? Viene de norte a sur y llega a la autopista 83. Entonces usted toma hacia su derecha la autopista 83 y emprende su camino. Dígame honestamente, ¿va a llegar usted a la isla del Padre? ¿Por qué no? ¿Está usted siendo sincero en su deseo y en su querer de llevar a sus hijos a la isla del Padre? Es más, trae las maletas atrás, trae toallas, trae papitas, trae cocas, trae hieleras, trae hasta el bloqueador. ¿Por qué no va a llegar a la isla del Padre? Porque usted trae una ruta equivocada, aunque su corazón esté rebosando de sinceridad. Amén. Se puede estar sinceramente equivocado y por eso usted y yo tenemos que atacar este asunto acerca de la sinceridad y tomar en cuenta el tema de la verdad y sus consecuencias. Ya vimos anteriormente algunas palabras que el apóstol Juan nos dice en estos versículos, y el tema central de la primera epístola del apóstol Juan es vivir una vida auténtica, una vida verdadera, y es imposible vivir una vida verdadera cuando se está creyendo en mentiras. Es imposible que usted y yo vivamos una vida genuina, plena, auténtica, abundante, ¿por qué no decirlo? Si estamos creyendo mentiras. En la epístola de San Juan, los estudios que hemos estado viendo, ya vimos que Dios nos llama a nosotros hijitos, es decir, eso nos sitúa a usted y a mí como parte de la familia de Dios. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y si nosotros somos sus hijos, todos nosotros somos ¿qué? Por eso es que tenemos que vernos como hermanos, como una familia, y no un grupo religioso más o una iglesia más, sino una familia. ¿Qué pasa en una familia? Dígame. Todo es color de rosa. ¿A poco hay problemas en las familias? ¿Se pelea la gente en las familias? Sí. ¿Se ofenden las personas en las familias? No estoy hablando de primo con el primo aquel, no. Hermanos con hermanos, hermanas con hermanas, papá y mamá, la nena con papá, con mamá, etcétera. La familia inmediata. ¿Hay esos problemas en las familias? Sí hay, hermanitos. Qué tremendos son ustedes. Pero no en la de ustedes, ¿verdad? En la familia de ustedes no hay. ¿Verdad que no? Serán de Marte o de no sé dónde. Porque si en la familia de Dios hay problemas, ¿por qué en la familia suya no los va a haber? Tenemos que empezar a admitir esa verdad. Amén. Somos hijos de Dios, somos su familia.
Y como tal, ya Dios ya nos ha identificado como su familia. Y como somos su familia, entonces Dios ya nos habló, fíjese bien, al principio de esos estudios, Dios nos habló del conflicto que hay entre la luz y las tinieblas. ¿Se acuerda? Decíamos que un verdadero cristiano no puede andar en tinieblas, tiene que andar en la luz. También el Señor ya nos habló en estos estudios anteriores del conflicto que hay entre el amor y el odio. Un verdadero cristiano se distingue porque tiene amor para con todos. Amén. Y ahora Dios nos va a advertir acerca del conflicto que hay entre la verdad y las mentiras o el error. Déjeme decírselo de esta manera. No es suficiente que usted y yo como cristianos andemos en la luz. Gloria a Dios por los que andamos en la luz. No es suficiente que usted y yo andemos en amor. Gloria a Dios porque nos amamos todos. Sino que además de eso, de andar en la luz y de andar en amor, usted y yo tenemos que andar ¿en qué? En la verdad. ¿En la verdad de quién? ¿En la verdad suya o en la verdad mía? Porque déjeme decirle, hay un conflicto muy interesante en cuanto a las verdades. Como si hubiera muchas. Solamente hay una verdad. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la única verdad que a usted y a mí nos debe de importar. Lo demás está de más. Es la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y si quieren ir al cielo con el Padre, solamente a través de mí. Esas fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él es la verdad. Es importante entonces que usted y yo consideremos esta cuestión de la verdad y sus consecuencias. Ahorita le voy a decir por qué las consecuencias, porque algunos podrían decirme, ya ve como estoy predicando de los conceptos, podría haberme quedado con verdad y mentira, pero no, esta vez quiero hablar de la verdad nada más y de las consecuencias. En estos versículos vamos a mirar la gravedad de lo que es alejarse de la verdad y después les voy a explicar las consecuencias que provoca alejarse de la verdad. Porque déjeme decirle, habemos muchos que conociendo la verdad nos hemos alejado de la verdad. Y creemos que no pasa nada, pero no es así. Hay dos términos muy importantes que el apóstol Juan trata en esos primeros versículos. Y esos dos términos son el último tiempo, dígalo conmigo, y anticristo. Dígalo otra vez, el último tiempo y el anticristo. Estos dos términos nos hacen ver a usted y a mí, o nos van a hacer ver a usted y a mí que estamos viviendo en una época de crisis y que por lo mismo usted y yo tenemos que mantenernos así, mire. ¿Qué significa así? En guardia. Porque la Biblia dice que tenemos una pelea constantemente, no contra las personas. Algunos la traen contra las personas, me queda bien claro, pero dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que estar siempre así. Pero no con el hermanito o con la hermanita, por favor, ya, con ese baje la guardia. No con la esposa o con el esposo. Amén. Vamos a ver, mire, el último tiempo, dígalo conmigo, el último tiempo. Esta expresión que usa el apóstol Juan nos recuerda que nuestro mundo actual está entrando a una nueva etapa, a una nueva era, por así decirlo.
Fíjese bien que dice ahí el versículo 8, su última parte del mismo capítulo en el que estábamos, de Primera de Juan. Esto ya lo habíamos tocado anteriormente. La última parte del versículo 8 de Juan, de Primera de Juan 2, dice: porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sabe qué significa el último tiempo? ¿O a qué se refiere el último tiempo? El último tiempo se refiere a que después de que Cristo murió en la cruz, resucitó de los muertos, entonces a partir de ahí empezó a contar el último tiempo. Toda la historia del Antiguo Testamento, mi hermano, toda la historia del Antiguo Testamento habla acerca de la preparación de lo que Cristo iba a venir a hacer en la cruz del Calvario. Si usted mira la Biblia, toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de la Biblia habla acerca del plan que Dios tenía acerca de que Jesús viniera a morir en una cruz. Pero no solo eso, sino que toda la historia que usted y yo conocemos antes de Cristo y después de Cristo están enfocadas a la obra que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario y lo que está por venir, cuando venga a establecer su reino aquí en la tierra. Toda la historia del ser humano, mi hermano, está centrada en Cristo, antes y después. Por eso es que decimos el año fulano de tal antes de Cristo y el año fulano de tal después de Cristo. Cuando Cristo muere, resucita, entonces inicia el último tiempo. Ahora, eso es muy complejo que usted y yo lo entendamos porque, mire, nosotros nos manejamos a base de este tiempo, ¿verdad? A base de este tiempo es que vivimos usted y yo. Yo le decía el otro día a la hermana Julieta: oye, hermanita, ¿por qué no tenemos días más largos? Y me dijo algo, pero luego yo me quedé pensando: no, luego hacemos más maldades todavía. Dios no está limitado a esto. Esta es una manera de medir el tiempo, pero esto no es el tiempo. ¿Está de acuerdo conmigo? Dios obra en el tiempo y está por encima del tiempo, mi hermano. Dice amén. Mucha gente dice: bueno, pero a ver, pastor, desde los tiempos del apóstol Juan y el apóstol Pablo, ya la gente decía que estábamos en los últimos tiempos. Vuelvo y le repito, los últimos tiempos o el último tiempo inició cuando Cristo muere y resucita. Y entonces de ahí se empieza a contar lo que considera la palabra de Dios el último tiempo o los últimos tiempos. ¿Quiere que le diga cómo mide Dios el tiempo? Mire, vaya por favorcito a segunda de Pedro, capítulo 3. Léalo conmigo bien fuerte. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. 3:8. Segunda de Pedro 3:8. ¿Ya lo tienen? Mas, oh amados, lean, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. De Cristo para acá han transcurrido poquito más, poquito menos de 2000 años. En el tiempo de Dios serían 2 días. Así que Dios no trae prisa. Dios tiene un plan que cuando Él lo decida, lo va a llevar a cabo. De hecho, lo está llevando a cabo en usted y en mí. Estamos en los últimos tiempos. Me acuerdo de una historia de un hombre que fue con Dios y le dijo: Señor, ¿y para ti qué son 1000 años? Dijo el Señor. Pues como un día.
De veras, dijo, sí. Oye, ¿y para ti como cuánto es $1,000,000? Pues como $1, le dijo el Señor. Y aquel que era bien listo, dijo, Señor, ¿y no me podrías dar uno de esos $? Dijo, espérate uno de esos días míos. Dios tiene el tiempo en sus manos. Dios no se rige por nuestro tiempo. Amén. De hecho, alguien dijo que cuando Cristo venga por su iglesia, entonces va a iniciar la eternidad y se va a acabar el tiempo. Por eso es que estamos en los últimos tiempos. Bien, tan es así que mire, Dios no tiene que hacer absolutamente nada hoy en día para que la gente se salve. Se lo digo otra vez, Dios no tiene que hacer absolutamente nada para que la gente se salve. Ya hizo todo lo que tenía que haber hecho. Él ya completó la obra. Amén. Y entonces nos corresponde a usted y a mí ir y compartir de ese amor de Dios para con todas las demás gentes, porque el tiempo se está acabando. Mire, el último tiempo comenzó en la época del apóstol Juan y va creciendo en intensidad. Juan se atreve a hablar del último tiempo porque usted se da cuenta en la historia, Juan fue el último que escribió uno de los libros de la Biblia, que fue el Apocalipsis. Juan tuvo la revelación de los últimos tiempos. Entonces, cuando Juan habla acerca de que estamos en los últimos tiempos, hay que prestarle atención porque Juan sabe lo que está diciendo. En los tiempos de Juan había muchos falsos maestros. Y lo que ha sucedido desde ese entonces es que esos falsos maestros han ido aumentando. Ese es el meollo del asunto de esta noche. Acerca de los falsos maestros. En el último tiempo o la última hora se refiere a frases o son frases que describen una clase de tiempo y no la duración de un tiempo. Cuando la Biblia dice el último tiempo o en los últimos tiempos, no está hablando acerca del transcurso de minutos, segundos y horas, sino está hablando de un acontecimiento. Amén. Ok, en otras palabras, ustedes y yo como hijos de Dios estamos viviendo en los últimos tiempos. ¿Lo crea o no lo crea? Se lo estoy diciendo sinceramente. Estamos en los últimos tiempos, tiempos de crisis, tiempos muy difíciles. Basta con echarle una miradita a los noticieros y uno se da cuenta de cada barbaridad, hermano. ¿Qué más nos hace falta ver? Dígame usted, ¿qué más nos hace falta ver? Ya hemos visto madres que abandonan a sus hijos en los botes de basuras, recién nacidos. Digo, ante una atrocidad así, ¿qué más nos hace falta ver? ¿Hay algo más que nos haga falta ver? Con eso, mi hermano, tenemos más que... Pero sin embargo, hay muchas cosas que están sucediendo que nos hacen ver que estamos en los últimos tiempos. Por eso es importante que usted y yo sepamos qué creemos y por qué creemos. Y nos lleva entonces al segundo punto. Estoy terminando. Es nada más la introducción para el estudio este. Diga conmigo, anticristo. ¿Sabía usted que el anticristo o esta expresión de anticristo solamente la usa el apóstol Juan? En toda la Biblia no se menciona el anticristo más que cuando Juan lo hace. Y ese término describe tres cosas. Ahí le va, número 1. Describe un espíritu en el mundo que se opone o que niega a Cristo. Número 2. Describe a los falsos maestros que le dan cuerpo a ese espíritu. Estamos hablando de personas, físicamente hablando. Y número 3, describe a una persona que encabezará la rebelión final del mundo contra Dios. Ahí estamos propiamente hablando del anticristo en persona, vivito y como dicen,
coleando. Mire, hay gente que desde que yo estaba jovencito decían que el anticristo ya vivía entre nosotros. Yo no sé si ya vive entre nosotros, yo no sé si no viven. Mire, hay algunos que se han aventurado a decir que el anticristo es el Papa. Yo no sé si sea el Papa. Si usted me pregunta, oiga, ¿el anticristo es el Papa? Yo no sé. Hay algunos que dicen que el anticristo es el heredero al trono de España. ¿Cómo se llama? Felipe de Borbón. Algunos dicen que Felipe es el anticristo, otros dicen que es el heredero al trono de Inglaterra, ¿cómo se llama? El William Levy, no es Levy, ¿eh? Ese es otro. Ok. Algunos dijeron en su época, en su tiempo, dijeron que el anticristo era Hitler. Hay muchas cosas que se dicen, pero mire, lo que precisamente nos debe de preocupar a nosotros es ver qué dice la Biblia, porque por eso estamos engañados. Y cuando una persona está engañada, mi hermano, está completamente incompleta. ¿Dice cómo se lo dije? Cuando una persona está engañada, está completamente incompleta, o sea, no tiene identidad. ¿Alguna vez le han engañado a usted? ¿Cómo se siente? Hijo, no nos calientan ni en el infierno. Y eso que dicen que arde allá. Entonces, cuando uno está viviendo basado a mentiras, tenemos unos serios problemas. Porque andamos creyendo esto y aquello y lo otro. Mire, filosofías van, filosofías vienen, creencias van, creencias vienen, modas aún en cuanto a doctrinas han ido y han venido. Pero dice la Biblia, es más, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces hay que irnos a lo seguro, a la Biblia, a la palabra de Dios, tal cual es. Pero la gente nos confundimos mucho porque nos conviene. ¿Qué tan difícil es entender que Dios nos ama? ¿Qué tan difícil es entender que con ese amor tengo que amar a mi prójimo? ¿Qué tan difícil es entender que Dios me perdonó? ¿Y qué tan difícil es entender que yo tengo que perdonar al que me ofende? Sencillo. Por eso Jesús dijo que si no nos hacemos como niños no podemos entrar al reino de los cielos. Hay que no tener malicia y tomar la palabra tal cual es. El espíritu del anticristo, ¿quiere saber cómo es? Vaya ahí a Primera de Juan, váyase al capítulo 4, por favorcito. Cuando tenga el capítulo 4, diga amén. Ahora lea conmigo el versículo número 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Toda persona que no confiesa que Jesucristo es Dios es del anticristo. Punto. No hay más. Cuando habla de confesar, está hablando de un entendimiento y que ya le dio el lugar que le corresponde a Cristo en su vida. Mientras no lo haga, es el anticristo. O el anticristo, el espíritu del anticristo está reinando sobre esa persona. Fácil, mire, Jesús dijo, el que no es conmigo, ¿cómo? El que no es conmigo, dígalo fuerte, el que no es conmigo, el que no recoge conmigo desparrama. Así lo dijo Jesús. Cuando el apóstol Juan habla en este versículo 3, que aquel que no confiesa o el que confiesa en su defecto, no está hablando nada más de repetirlo de labios, sino está hablando de una conducta en su vida. Si usted realmente ha confesado, como dice Romanos capítulo 10, que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón que Jesús es el Señor, entonces seremos ¿qué? Tenemos que confesar que Jesús es el Señor,
Pero no solamente con nuestros labios, sino creerlo en nuestro corazón y tener un estilo de vida que le agrade a Dios. Quien no hace eso, mi hermanito, dice la Biblia, que entonces el espíritu del anticristo está en él. Ese espíritu del anticristo ha estado en la tierra, ¿sabe desde cuándo? ¿Desde cuándo? ¿Alguien sabe desde cuándo ha estado el espíritu del anticristo en la tierra, entre los seres humanos? Génesis capítulo 3. Cuando se le apareció el diablo, no lo busquen. Se le apareció el diablo a la serpiente, ¿se acuerdan? Desde ese momento, y es más, desde mucho antes, cuando el diablo se reveló a Dios, el espíritu del anticristo ha estado en la tierra desde que el mismísimo Adán fue formado por Dios. Y déjeme decirle algo, el espíritu del anticristo está detrás de toda doctrina falsa y de todo sustituto religioso que se coloque en lugar de las verdades de la palabra de Dios, llámese como se llame la doctrina, si es la doctrina de la risa en el espíritu, si es la doctrina de esto o de aquello, si es del movimiento aquel o el otro, toda doctrina, mi hermanito, todo movimiento religioso que no está respaldado con la palabra de Dios es del anticristo. Llámese como se llame el precursor de esa doctrina. Usted y yo tenemos que tener mucho cuidado porque Dios ya nos advirtió el conflicto que hay entre la luz y las tinieblas, entre el amor y el odio. Y ahora Dios nos está advirtiendo el conflicto que hay entre la verdad y la mentira. ¿Sabe por qué la mentira es tan difícil a veces de que la tratemos? Le voy a dar un ejemplo, bien sencillito. Usted va a la tienda, a cualquier tienda, al H-E-B, al Walmart, al Globo, ¿cuál otro hay? Al Juniors, ¿a cuál otro más? Bueno, donde usted quiera ir, hermano. Usted vaya a la tienda y entonces cuando llega la hora de pagar, usted extiende su billete de $20. Ajá. ¿Qué hace el cajero cuando usted le da su billete de $20? ¿Por qué lo revisa? Para checar si es falso. Pero además de que lo revisa, hace algo más. Le pasa un marcador, ¿verdad? Y si se pone de cierto color, ¿qué significa? Que es falso. Y usted abre los ojos así y dice, ¿sabe por qué? Porque usted no sabía que era falso. Y lo trajo aquí, quién sabe cuánto tiempo. Y ese que anduvo aquí, quién sabe cuánto tiempo, estuvo en otros aquí, quién sabe cuántos tiempos. Hasta que a alguien se le ocurrió. Bueno, ¿sabe qué? Algunas veces hasta los billetes de $1 ya te los revisan. No sé si le ha tocado, a mí me ha tocado que uno de $1 me lo revisan. ¿Qué significa anti? Ese tiene un doble significado. En el griego significa contra Cristo y en lugar de Cristo. Toda aquella persona que está contra de Cristo o que quiere tomar el lugar de Cristo, entonces es el anticristo. Toda doctrina, ¿sabe usted cómo una doctrina es buena y es sana y está respaldada por Dios? Cuando esa doctrina le da toda la gloria y toda la honra al Creador y no a la criatura. Cuando el reflector está hacia arriba y no hacia abajo. Amén. Y usted y yo tenemos que cuidar muy bien eso, mi hermano. El espíritu del anticristo está actualmente en el mundo. Vaya por favorcito allá a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, hasta el versículo 12. 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 12. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está la unción, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se compadecieron con la injusticia. Mire, es muy difícil identificar algo falso de algo verdadero. Precisamente es por eso que usted y yo tenemos que estar alertas. Dice, si usted se puso atención a lo que acabamos de leer, dice que tiene un espíritu engañador para decir toda clase de mentiras, pero no es una mentirita como la que a veces usted platica o yo platico. ¿Alguna vez sus hijos les han platicado una mentira? Digo, no propiamente como una mentira, sino algo que no era cierto, porque ellos no traían la intención de decir una mentira. Pero ¿alguna vez usted le ha venido a contar a alguien una historia y uno dice, este cree que yo soy tonto, o digo, tengo la cara pero no lo soy? Y uno sabe inmediatamente cuando no está diciendo algo que es veraz. ¿Está de acuerdo? Pero el diablo no es así. El diablo viene a engañarnos y a envolvernos y nos presenta la mentira como si fuera una verdad. Y si usted y yo no tenemos yo he querido tener un marcadorcito de esos, pero ¿sabe qué? Muchas veces usted y yo no tenemos el marcador y no sabemos cuándo una verdad, cuándo una mentira nos la están pasando por verdad. Ese es el problema que tenemos todos ustedes, pero no más. Este es el marcador. Todo lo que usted escuche, todo lo que usted vea, todo lo que usted viva, pásele este marcador y le va a decir si es verdad o si es mentira. Esa es la responsabilidad que usted y yo tenemos como hijos de Dios, como cristianos. Sobre todo porque el tiempo, mi hermanito, ya está bien cerquita. Este pasaje que acabamos de leer nos dice que hay dos fuerzas que actúan en el mundo. Uno es la verdad que obra a través de la iglesia por el Espíritu Santo. La verdad, mi hermano, que necesita nuestra sociedad, que necesita nuestro mundo, la va a conocer la gente allá afuera. ¿Sabe cómo? A través de usted, que está siendo controlado por el Espíritu Santo y que va a ir a usted a decir la palabra de Dios. No hay más. Y se va a sorprender porque la gente allá afuera quiere escuchar la verdad. Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los hará verdaderamente libres. Lo que más anhela la gente es la verdad. Y esa verdad, mi hermano, no va a estar puesta en acción si usted no deja que el Espíritu Santo le tome y le haga conocer la verdad de Dios. El otro poder o otra fuerza que está operando en el mundo hoy en día es el mal que obra a través de Satanás y sus mentiras. Exceptuando, por supuesto, las mentiras blancas, ¿verdad?
¿Amén? No, amén. Mentira es mentira, sea del color que sea. El Espíritu Santo está en usted, está en mí. Y si usted se dio cuenta de los versículos que leíamos ahí, dice que el anticristo no ha podido hacer lo que él ha querido hacer porque el Espíritu Santo le está deteniendo. Pero cuando usted y yo seamos tomados por Cristo en las nubes y seamos llevados a donde Él está preparando un lugar para usted y para mí, entonces el diablo se va a manifestar tal cual es. Va a completar una victoria temporal y va a gobernar el mundo temporalmente. Y es lo que estamos hablando. Mire, yo le hablo de estas cosas del diablo y de que Cristo viene por su iglesia y que el diablo se va a manifestar y que va a hacer esto y que va a hacer aquello y que va a hacer lo otro. Y usted no me crea a mí, crea la palabra de Dios. La Biblia dice que un buen día puede ser hoy, puede ser mañana, en cualquier momento, porque la Biblia dice que ya todo lo que se tenía que haber cumplido para que Cristo venga por su iglesia, ya se cumplió. El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia, el advenimiento de Cristo, como usted quiera llamarlo, puede ser en cualquier momento. ¿Se quedaría usted o se va? Puede ser en cualquier momento, Después de ese acontecimiento, mi hermano, el mundo va a conocer realmente la perversidad del diablo. ¿Usted cree que una mujer que abandona a su hijo recién nacido en un basurero es lo más grave que usted y yo vamos a ver? El diablo no ha hecho más porque el Espíritu Santo lo está deteniendo. El Espíritu Santo que quiere operar a través de usted y de mí como iglesia que somos de Dios. Pues yo decía hace rato, si usted no está controlado por el Espíritu Santo y haciendo la voluntad de Dios, entonces usted y yo estamos en contra de. Somos anti. No puede decir amén, diga, ay. Voy a terminar. ¿Hace alguna diferencia lo que usted cree? Mire, no le crea a nadie. No me crea a mí, por favor. Crea la palabra de Dios. Y busque la guía del Espíritu Santo. Repetidas veces les hemos dicho aquí, si enseñamos algo que no está en la Biblia, entonces mándennos a volar por bien nuestro y por bien de usted. Pero si estamos enseñándoles lo que dice la palabra de Dios, pues vamos a agarrarnos de la manita y vamos a caminar. Hay muchas cosas que yo no sé. Hay muchas cosas que yo me equivoco. Pero en cuanto a las verdades fundamentales de la vida cristiana, entonces vamos a caminar juntos. Porque déjeme decirle un secretito. Hay muchas cosas que así como en mí, también en usted. Pero si logramos tener en común que Dios es nuestro Padre, que Cristo es mi Salvador, entonces todas esas diferencias, todos esos criterios, vamos a filtrarlos a través de la palabra de Dios y vamos a andar juntos. Amén. ¿Hace diferencia lo que yo creo? Por supuesto, mucha diferencia. No recuerdo cuál científico, físico o matemático en su época hizo un experimento en la Torre de Pisa, allá en Italia. Y él decía a la gente en su época que si uno
lanzaba desde arriba una bola de acero que pesara, no me acuerdo la historia, los detalles, 10 kilos. Y si uno aventaba un saco de plumas de ganso que pesara 10 kilos, ¿cuál creen que iba a llegar primero al suelo? ¿Cuál? ¿El de acero? Eso decía la sociedad en su época. Él dijo, ambos dos, es el mismo peso. Y la gente estaba incrédula. Los llevó ahí arriba, hizo el experimento. Aún así le dijeron que estaba loco. Aún así. Cuando Colón dijo que la Tierra era redonda, dijeron, este está chiflado, está loco está chisqueado. Los reyes de España dijeron, ¿sabes qué? Sí, vete, bro, y llévate a todos estos perversos y ladrones, y que ya cuando llegan allá al final que se les caiga el barquito. Nadie creía a Colón que la Tierra era redonda. Cuando cientos de años atrás ya el profeta Isaías había dicho que la Tierra era redonda. Hay cosas que son interesantes e importantes creer, que pueden marcar nuestras vidas, pero lo más importante es la verdad de Dios. La verdad de Dios, resumidamente, es Cristo muriendo en una cruz para el perdón de nuestros pecados. Termino con esto. Independientemente de la Biblia, usted y yo estamos viviendo tiempos muy difíciles y es de vital importancia que conozcamos y sepamos la verdad y seamos capaces de detectar las mentiras para cuando se nos crucen en el camino.